Me llamo Eugenia, tengo 67 años, y aunque he pasado por muchos momentos difíciles en la vida, nunca imaginé que la herida más profunda vendría de mi propia hija. Esa tarde, cuando me dijo con voz serena que debía buscar otro lugar donde vivir, sentí cómo algo se rompía por dentro. No fue un grito, ni una discusión, fue su tono calmado, casi indiferente, lo que me destrozó, como si yo fuera una visita incómoda, como si no tuviera derecho a existir en su vida. Y lo peor de todo, ella realmente creía que estaba actuando con madurez. Llevaba 2 años viviendo en su casa, 2 años desde que Roberto, mi compañero de toda la vida, murió de un infarto mientras leía el periódico en la cocina. 2 años desde que mi hogar se volvió un mausoleo de recuerdos. Laura, mi hija, fue la primera en acercarse tras el funeral, diciéndome con dulzura que no debía quedarme sola, que me fuera a vivir con ella y su esposo Mauricio por un tiempo que se convirtió en rutina, y esa rutina se convirtió en servidumbre silenciosa. Me levantaba a las 5:30 de la mañana todos los días, preparaba café, pan tostado, huevos revueltos, siempre a tiempo, siempre con esmero. Laura bajaba apresurada, tomaba su taza de café y salía casi sin verme. Mauricio apenas murmuraba un saludo. Nunca me dirigía la palabra directamente, como si mi presencia fuera una molestia tolerada. Yo lavaba los platos, limpiaba los baños, trapeaba los pisos, cuidaba cada rincón de esa casa como si fuera un templo. Pero no era mi templo. Yo era una empleada doméstica no remunerada, nada más. Lo aceptaba. Me decía a mí misma que era temporal, que era normal ayudar a los hijos, que debía agradecer tener un techo. Pero cada día dolía un poco más. Los gestos fríos, las miradas ausentes, los silencios incómodos. Me convertí en un mueble más, uno que nadie limpia, uno que solo estorba. Guardaba mis recuerdos en silencio, en ese cuartito donde apenas cabía mi ropa y una caja de fotos viejas. Fotos mostraba a Laura de niña, con coletas despeinadas y sonrisas sin dientes. «Cuando sea grande viviré contigo para siempre, mami», me decía. Y pensar que esa misma niña, convertida en mujer, fue la que me dijo: «Mamá, los papás de Mauricio vienen a vivir con nosotros. Necesitamos el espacio. Sería mejor que buscaras otro lugar». En ese momento, me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era la única forma de no llorar frente a ella. Si alguna vez sentiste que el mundo te escupía en la cara, sabrás de qué risa hablo. Esa risa amarga, rota, que nace del dolor más profundo. Si alguna vez te sentiste invisible para quienes más amabas, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Aquí, en Lágrimas de Abuela, tus lágrimas no están solas. Somos muchas, y todas tenemos una historia que contar. Laura me miró desconcertada. «¿Te parece gracioso, mamá?», me dijo con molestia. Yo limpié una lágrima que ya había empezado a escapar por mi mejilla y le respondí con una serenidad que ni yo sabía que tenía. «Muy gracioso que después de limpiar tu casa, cocinar tu comida, lavar tu ropa por 2 años, ahora me eches para darle mi lugar a Inés». Ella bajó la mirada, incómoda. «No es personal, mamá», murmuró. Pero yo ya no podía contener lo que llevaba guardado desde hacía tiempo. «¿Cómo que no es personal?», le dije con voz firme. «Soy tu madre, Laura, la mujer que te parió, que te crió sola cuando tu padre trabajaba doble turno, la que vendió sus joyas para pagarte la universidad. Y ahora me dices que no es personal». Laura intentó justificarse. «Es por el espacio, por la salud de Inés, por comodidad». Yo ya no escuchaba. Solo sentía el vacío de todos esos años de sacrificio cayendo sobre mí como una losa. Me fui a mi habitación con el pecho oprimido. No dormí esa noche. Empaqué en bolsas de basura porque no tenía maletas. Mis cosas eran pocas, insignificantes. Un vestido viejo, unas fotos, unos libros, lo justo para sobrevivir. Escaleras sin hacer ruido, mientras ellos desayunaban como si nada. Laura no me detuvo. Mauricio tampoco. Solo escuché un «cuídate» seco cuando crucé la puerta. Era octubre, hacía frío, y yo no tenía a dónde ir. Tomé un taxi hasta el centro. Le pedí al conductor que me llevara al hotel más barato. Me miró con lástima al ver las bolsas negras que cargaba.
El hotel olía a desinfectante y humedad. Pagué por una semana con casi todo lo que tenía. La habitación era pequeña, con una cama dura y una ventana que daba a un callejón lleno de gatos callejeros. Esa noche lloré por todo. Por Roberto, por mí, por esa niña que decía que me amaría para siempre y que ahora me dejaba sola como si yo no valiera nada. A la mañana siguiente decidí revisar los papeles que había traído de la casa. Entre documentos viejos encontré una carpeta sellada con cinta amarilla. Estaba escrita con la letra de Roberto. Para Eugenia. Abrir solo en caso de emergencia. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué había ahí dentro? ¿Por qué nunca me había hablado de eso? Con manos temblorosas rompí el sello. Dentro había escrituras, certificados bancarios y una carta manuscrita. Esa carta, escrita 2 meses antes de su muerte, cambiaría mi vida por completo. La carta comenzaba con ternura. Mi querida Eugenia, si estás leyendo esto significa que algo me ha pasado y que estás en una situación difícil. Siempre quise protegerte de todo, incluso de las preocupaciones financieras. Sentí un nudo en la garganta. Roberto había sido un hombre reservado, pero siempre me cuidó. En la carta me contaba que durante años había invertido en silencio. Había comprado propiedades, adquirido acciones y ahorrado dinero en una cuenta a mi nombre. Todo estaba allí, entre esos papeles. Todo me pertenecía. No podía creer lo que leía. Roberto siempre decía que debíamos ahorrar, que las cosas estaban caras, que no había que gastar. Jamás imaginé que detrás de su austeridad había un plan maestro para protegerme. En esa misma carta, me explicaba que incluso el apartamento donde vivía Laura era mío. Él lo había comprado hacía 5 años y lo rentaban a través de una empresa administradora. Laura no tenía idea de que había estado viviendo en una propiedad mía todo ese tiempo. Y lo más cruel, me había echado de mi propio hogar. Las lágrimas me corrían sin control, no solo por la traición de mi hija, sino por la lealtad silenciosa de Roberto. Aún después de muerto, había pensado en mí. Entre los documentos, había una lista de contactos. El primero, Gilberto Mendoza, abogado de confianza de Roberto. Llamé desde el teléfono del hotel. «Señora Eugenia», respondió con voz cálida. He estado esperando esta llamada por 2 años. Sentí una mezcla de alivio y desconfianza. De verdad todo esto era mío. No era un sueño cruel en medio de tanta tristeza. Gilberto me pidió que fuera a su oficina de inmediato. Me explicó que Roberto había dejado instrucciones precisas en caso de que yo necesitara ayuda. 1 hora después estaba sentada frente a él, en una oficina elegante, con aire acondicionado y café recién hecho. Gilberto me trató con una delicadeza que no había sentido en mucho tiempo. Revisamos juntos los papeles. Sí, yo era propietaria de 3 edificios en el centro. Sí, tenía acciones en varias empresas. Sí, tenía una cuenta con más dinero del que había imaginado tener en mi vida entera. Pero lo que más me impactó fue descubrir que durante 5 años, incluso antes de que Roberto muriera, parte de ese dinero había estado pagando las cuentas del apartamento donde vivía Laura. Había transferencias automáticas, pagos programados, todo para garantizar que nunca le faltara nada. Laura había vivido cómoda, creyendo que era gracias a sus esfuerzos, cuando en realidad yo había estado manteniéndola en silencio. Y al momento de necesitarla, me había botado como si no valiera nada. La indignación crecía en mí, pero no era rencor, era claridad. Gilberto me ofreció ayuda para mudarme a un apartamento temporal mientras decidía qué hacer. Acepté. Dejé ese hotel lleno de humedad y desesperanza y me instalé en un lugar limpio, silencioso, amueblado con gusto. Dormí por primera vez en semanas. Me sentí a salvo. Empecé a estudiar cada documento con atención. Roberto me había dejado no solo bienes, sino poder. Poder para decidir, para actuar, para decir basta. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que no tenía que suplicar. Solo tenía que mover mis fichas con inteligencia. En los días siguientes, con la ayuda de Gilberto, cancelé todas las transferencias automáticas que llegaban a la cuenta de Laura. Cambié contraseñas, cerré accesos, blindé mi patrimonio. También pedí un informe completo sobre la situación financiera de Laura y Mauricio. Quería saber exactamente cuánto dependían de mí. La respuesta fue devastadora. Más de lo que ellos mismos sabían.
Sin mi ayuda silenciosa no podían sostener su estilo de vida ni por un mes. Habían construido su comodidad sobre mi sacrificio, y ahora esa base desaparecía. No lo hice por venganza. Lo hice por respeto a mí misma. Si Laura me había echado creyendo que era una carga, ahora iba a experimentar lo que se siente vivir sin la red invisible que la sostenía. Y yo, mientras tanto, iba a reconstruirme. Empecé a caminar todos los días por el parque cercano. Volví a tomar café en las mañanas sin apuro. Me miraba al espejo y ya no veía a la mujer invisible que habitaba el rincón de una casa ajena. Veía a una señora con cicatrices, sí, pero también con dignidad. Una mañana Gilberto me propuso una idea. «Señora Eugenia, ¿sabía que la empresa donde trabaja Mauricio está en venta? Podríamos adquirirla discretamente. Sería una buena inversión». Lo miré en silencio. Era como si la vida me diera una herramienta inesperada. Sin pensarlo mucho dije, «Cómprenla, pero no a mi nombre. Que nadie sepa que soy la dueña todavía». Gilberto sonrió con esa mezcla de respeto y admiración. «Como usted ordene». A tomar forma, el plan no como venganza, sino como justicia silenciosa. 3 semanas después de cancelar las transferencias, sonó mi teléfono. Era Laura. Su voz temblaba. «Mamá, ¿estás bien? ¿Dónde estás? He tratado de llamarte». Mentía. No había intentado nada hasta que el dinero dejó de llegar. «Estoy bien, Laura», respondí. «¿Qué necesitas?» Silencio. Luego vino la verdadera razón. «Es que las transferencias que siempre haces se detuvieron. Y los pagos de la renta. ¿Banco? ¿Tuviste algún problema con él?» Me reí en silencio. «Sí, Laura. Decidí dejar de pagar. Ya no vivo contigo. Ya no tengo por qué mantenerte». Laura se quedó en silencio unos segundos, como si no entendiera del todo. «Pero, mamá, ¿por qué?» Su tono era una mezcla de sorpresa y molestia, como si mi decisión fuera una traición. «Porque me echaste, Laura», respondí con calma. «Pensé que había quedado claro cuando me pediste que buscara otro lugar para vivir. Dijiste que era por mi independencia, ¿recuerdas?» Pude oír cómo tragaba saliva al otro lado del teléfono. Ya no tenía control sobre la conversación, y por primera vez era yo quien llevaba la voz firme. «Mamá, no fue así. Solo quise lo mejor para todos. Los papás de Mauricio están enfermos. Necesitan espacio. Tú estabas mejor por tu cuenta». Su argumento se deshacía mientras hablaba. Sabía que no era verdad, que me había usado hasta que dejó de convenirle. «No me usaste por maldad, hija», le dije. «Lo hiciste porque pensaste que nunca iba a tener otra opción. Pero ahora que sabes que tengo dónde caerme muerta, te das cuenta de lo que perdiste». Laura no respondió. Su silencio fue mi respuesta. Colgué el teléfono sin decir adiós. Me serví una taza de té y me senté en el sofá nuevo, mirando por la ventana. Afuera, el mundo seguía igual. Autos pasando, niños corriendo, parejas peleando en las esquinas. Pero dentro de mí, todo había cambiado. Yo ya no era la mujer rota que se había marchado con bolsas de basura. Ahora tenía un propósito. No para destruir, sino para restablecer lo que me habían quitado. El respeto, la voz, la dignidad. Y esa sería mi misión desde ese día en adelante. Esa misma semana, Gilberto me trajo un informe completo sobre Laura y Mauricio. Vivían por encima de sus posibilidades. Tenían deudas de tarjetas de crédito, un préstamo del coche que apenas podían pagar, y sus gastos mensuales superaban en un 30% sus ingresos reales. La única razón por la que sobrevivían era por el dinero que yo enviaba sin saberlo. «¿Y si cancelo todo?», pregunté. Gilberto me miró con seriedad. «En 3 meses no podrán sostener el apartamento. Tendrán que buscar algo más pequeño». Sonreí. No con burla, sino con paz. Era la primera vez que la vida comenzaba a equilibrarse por sí sola. También le pedí a Gilberto que contratara un investigador privado. Quería saber qué pasaba realmente con Inés y Simón, los padres de Mauricio. El informe fue claro. Perdieron su casa hace poco. No era una visita temporal. Habían planeado quedarse indefinidamente. Y Laura lo sabía desde el principio. Me había mentido. No era una decisión de último momento. Me había sacado con premeditación para hacerles lugar. No lloré, no grité, solo asentí con la cabeza. El dolor era tan profundo que ya no quemaba. Se había convertido en algo más frío, más calculado. «Quiero que sientan lo que yo sentí», le dije a Gilberto.
pero no con rabia, sino con silencio. Que el vacío que dejaron se convierta en el eco que los persiga. Gilberto tomó nota. Era el de alguien que comprendía que no estaba frente a una anciana débil, sino frente a una mujer que, después de años de silencio, había encontrado su fuerza. El primer paso fue sutil. Dejé de contestar las llamadas. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Verónica, una vecina del edificio donde vivían Laura y Mauricio, comenzó a contarme todo lo que pasaba. «Se pelean todos los días», me dijo una tarde. «Laura está más delgada. Vende cosas por internet. Ayer vi que puso en venta la licuadora cara que tenía. El microondas también. Cada objeto vendido era una muestra de lo que perdían. No cosas, sino control, estabilidad, comodidad. Yo no tenía que mover un dedo, solo observar. Mauricio, según Verónica, llegaba más tarde que antes. Había comenzado a trabajar como conductor de taxi en las noches. Su salario en la oficina ya no alcanzaba. Y aún no sabía que la empresa donde trabajaba ahora era mía. Gilberto me mantenía informada de todo. «Podemos despedirlo cuando usted quiera», me decía. Pero yo quería esperar. Quería que primero supieran lo que es el miedo. El miedo que yo sentí al quedarme sola, al no tener a dónde ir, al dormir en un hotel sucio con gatos peleando bajo la ventana. Cuando por fin llegó el aviso de desalojo, el caos estalló. Gilberto preparó los documentos legalmente. Como propietaria del edificio, tenía todo el derecho. Laura había violado el contrato al permitir que vivieran allí 4 adultos sin autorización. El aviso les daba 30 días para desalojar. Verónica me llamó apenas lo recibieron. «Eugenia, deberías haber visto la cara de Laura. Se puso blanca como papel». Inés empezó a llorar. Mauricio no estaba, pero lo llamó gritando. El edificio entero se enteró. Me limité a cerrar los ojos y respirar hondo. 3 horas después, sonó mi teléfono. Era Laura. Otra vez. Su voz ya no tenía arrogancia, ni siquiera rabia. Era pura desesperación. «Mamá, nos van a echar. No tenemos a dónde ir. ¿Podés ayudarnos? Aunque sea con el depósito». Lugar. «Te lo devuelvo. Lo prometo». Me tomé unos segundos antes de responder. «No, Laura». Silencio. «¿Por qué no?». Respiré profundo. «Porque cuando tú me echaste, no te preocupaste por dónde iba a dormir. Y yo sobreviví. Ahora te toca a ti». Y colgué, sin odio, pero con firmeza. Después de esa llamada, no lloré. No me temblaron las manos. No me arrepentí. Preparé otra taza de té y me senté junto a la ventana. Verónica me llamó al día siguiente con más noticias. «Laura no sale del apartamento. Se ve demacrada. Mauricio ha estado peleando con ella todo el tiempo. Inés se la pasa quejándose. Y Simón, bueno, él solo se sienta en el balcón, como si esperara que algo explotara. La tensión en ese hogar era visible incluso desde afuera. Era como si la casa se estuviera deshaciendo sola, pieza por pieza. Gilberto vino a visitarme. «¿Quiere que avancemos con el despido de Mauricio?», me preguntó con calma. «No aún», le respondí. «Primero quiero que sientan el miedo de quedarse, entiendan lo que es no tener control, depender del silencio ajeno». Gilberto sonrió con respeto. «Está haciendo lo correcto, señora Eugenia. No por venganza, sino por justicia». Esas palabras me acompañaron el resto del día. No era revancha, era equilibrio. Y ese equilibrio, por fin, se inclinaba de mi lado. A las semanas, Mauricio comenzó a buscar ayuda entre sus amigos. Laura vendió el televisor. Inés intentó contactar a otros hijos, pero nadie podía o quería recibirlos. Verónica me mantenía al tanto de cada detalle. Hoy vi a Laura llorando en la escalera. Llevaba una caja con adornos. Creo que está empezando a empacar. Esa imagen me pareció familiar. Yo también había empacado en silencio, con lágrimas en los ojos, usando bolsas de basura porque no tenía maletas. Pero nadie me había ofrecido ayuda entonces. Nadie me había preguntado cómo me sentía. Entonces llegó el día. Gilberto entró a mi apartamento con un sobre en la mano. «Los papeles están listos. Mauricio puede ser despedido en cualquier momento. Todo está legalmente blindado. ¿Desea proceder?». Lo miré a los ojos. «No, esta vez quiero hacerlo yo». Gilberto me miró sorprendido. «¿Estás segura?». Asentí. «Quiero verle la cara. Quiero que sepa quién tiene el poder ahora». Me preparé con cuidado esa mañana. Me vestí con mi mejor traje. Peiné mi cabello en el salón de belleza y usé las perlas que había guardado durante años.
Era mi armadura. Llegué a la empresa a las 10 de la mañana. La recepcionista me miró con curiosidad. «Vengo a ver a Mauricio», dije. «¿De parte de quién?» Me enderecé la chaqueta y respondí con firmeza. «De la nueva propietaria». Mauricio apareció 5 minutos después, con su típica sonrisa ensayada. Pero esa sonrisa se borró cuando me vio. Su rostro pasó por la sorpresa, la confusión y finalmente el miedo. «Eugenia, ¿qué haces aquí?» Lo miré sin apuro. «Tenemos que hablar, Mauricio. En privado». Me condujo a su oficina, torpemente, como si las piernas Dentro de la oficina intentó recuperar el control. «No entiendo qué está pasando», dijo nervioso. Me senté frente a él con tranquilidad. «Es muy simple. Soy la nueva dueña de esta empresa. La compré hace semanas». Lo vi palidecer. «Eso no es posible. Tú no tienes ese tipo de dinero». Me incliné ligeramente hacia él. «¿Y cómo puedes estar tan seguro de lo que tengo o no tengo?» Su silencio fue mi respuesta. Su mente comenzaba a rearmar el rompecabezas, y cada pieza lo hundía más en la... Le expliqué que había revisado su desempeño, llegadas tarde, uso del teléfono para llamadas personales, comentarios despectivos hacia compañeros, incluso bromas sobre las suegras. Nada grave, pero suficiente. «¿Me estás despidiendo?», preguntó, casi suplicando. «Sí, Mauricio. Efectivo de inmediato». Se levantó bruscamente. «Esto es personal». Me levanté también. ¿Personal? Lo personal fue cuando me ayudaste a empacar mis cosas para echarme de una casa que, irónicamente, su expresión se desmoronó. La máscara se cayó. Y por primera vez, me vio de verdad. «Yo no sabía nada», murmuró. «Nunca supimos que Roberto...» Lo interrumpí. «No importa lo que sabías. Lo que importa es cómo actuaste. Me trataste como una carga, como un estorbo. Nunca te preguntaste cómo estaba, qué sentía, qué necesitaba». Mauricio se desplomó en su silla. «¿Y ahora qué quieres que haga?». Me acerqué a la puerta. «Nada. Solo quiero que experimentes lo que es no tener opciones». Sentirse impotente. «Lo que es». Salí sin mirar atrás, pero con la frente en alto. Había cerrado un ciclo, y lo había hecho de pie. Gilberto me llamó al mediodía. Se fue, limpió su escritorio, entregó todo. No dijo nada, solo se marchó. Me senté en mi sofá con una mezcla de sensaciones difíciles de explicar. No era alegría, tampoco tristeza. Era algo más profundo, justicia. Al final del día recibí una llamada de Verónica. «Mauricio llegó temprano. Laura lo esperaba en la puerta. Discutieron. Tu madre me despidió». Él le gritó. Me imaginé la escena, la sorpresa, el miedo, la incomprensión y finalmente, la revelación. Laura descubriendo quién era realmente su madre. Verónica continuó narrando los detalles. Laura se sentó en el piso del pasillo. Decía que no entendía nada, que tú eras pobre, que estabas en un hotel barato, que esto era imposible. Me serví otra taza de té mientras escuchaba. Y luego Mauricio le contó todo. Lo del dinero, lo del apartamento, lo de la empresa. Laura lloraba como una niña. Decía, no puede ser, no puede ser. Inés salió a ver qué pasaba, y cuando se enteró, también se puso a llorar. Fue un caos. Cerré los ojos. Era inevitable. La verdad había salido a la luz. Verónica no podía contener la emoción en su voz. «Eugenia». Fue como una escena de telenovela. Inés gritaba, Laura lloraba, Mauricio pateaba una silla. Pero lo más fuerte fue cuando Inés dijo, «Si yo hubiera sabido que tu madre era rica, nunca habría sugerido que se fuera». Fue como una confesión pública. Me quedé en silencio unos segundos. Esa frase fue la confirmación de todo. Nunca se trató de espacio, ni de enfermedad, ni de independencia. Fue codicia, pura y llana codicia disfrazada de preocupación. Verónica agregó algo más. Simón, el esposo de Inés, estaba en el balcón. Solo dijo, «Te dije que no nos metiéramos. Te dije que respetaras a la señora Eugenia». Y se fue a encerrar al cuarto. Ni él soportó la vergüenza. Me costaba imaginarlo. Aquel hombre siempre distante, ahora más lúcido que todos. Fue una ironía poética. Los mismos que me habían menospreciado, ahora se hundían en su propia vergüenza. Y no por mi culpa. Yo solo había quitado la red que los sostenía. El resto lo estaban haciendo ellos solos. Durante los días siguientes, Laura intentó llamarme una y otra vez. Dejaba mensajes, enviaba textos, algunos llenos de disculpas, otros de súplicas, otros de confusión.
Mamá, por favor. Necesito entender qué pasó. ¿Es cierto todo lo que Mauricio me dijo? Decidí contestar. ¿Qué quieres saber, Laura? Pregunté con voz serena. ¿Es cierto que eres dueña del apartamento? ¿Que tú pagabas las cuentas? ¿Que papá dejó dinero? Cerré los ojos. Sí, Laura. Todo es cierto. Silencio. Luego el llanto. No palabras, solo llanto. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Me tomé mi tiempo. Porque tu padre quería que fueras independiente, que nos amaras por lo que éramos, no por lo que teníamos, que construyéramos sin depender del dinero. Pero yo los amaba, dijo. ¿De verdad? Pregunté. ¿Es por eso que me echaste? ¿Es por eso que permitiste que Inés me tratara como una empleada? ¿Por eso no me defendiste jamás? Laura no respondió. Sabía que sus actos hablaban más fuerte que cualquier excusa. «Mamá, por favor, perdóname», dijo entre sollozos. «Sé que me equivoqué». Me quedé en silencio unos segundos. ¿Te equivocaste porque te diste cuenta de lo que hiciste? ¿O porque te diste cuenta de lo que...? Laura volvió a llorar. «Quiero arreglar las cosas», insistió. «Nuestra relación se rompió el día que me echaste de mi propia casa», le dije. «Y yo reconstruí mi vida sin ti». «Pero te necesito», murmuró. «Yo también te necesitaba, Laura. Y no estuviste». Colgué el teléfono con el corazón apretado, pero en paz. Gilberto me visitó esa misma tarde con una carpeta nueva. «El contrato de arrendamiento finaliza en 2 semanas. Después de eso, Laura tendrá que abandonar el apartamento. ¿Desea hacer algo especial con esa propiedad?». Lo pensé durante unos minutos. Luego respondí. «Sí, quiero donarlo». Gilberto alzó las cejas, sorprendido. «¿A quién?». Me enderecé en el sillón. «A una fundación que ayude a mujeres mayores, abandonadas por sus familias. Quiero que otras como yo tengan un lugar donde reconstruirse». Gilberto sonrió. «Roberto estaría orgulloso». Los días siguientes los dediqué a preparar una reunión con los demás propietarios del edificio. Como accionista mayoritaria, tenía derecho a convocarla. Laura recibiría la notificación como todos los inquilinos. No sabía que yo era quien la organizaba. Verónica me confirmó que Laura asistiría. Cree que es para negociar el desalojo. No sabe nada. Preparé todo con precisión. Mi ropa, mis palabras, mi presencia. No era por espectáculo. Era por justicia. Porque después de tanta invisibilidad, había llegado el momento de ser vista. La noche de la reunión, llegué temprano. Me senté en la mesa principal con Gilberto a mi lado. El salón comunal se fue llenando poco a poco. Propietarios, vecinos, inquilinos. Entre ellos, Laura. Cuando me vio, se quedó paralizada en la entrada. Sus ojos recorrieron la sala buscando una salida, pero no la había. Cuando me senté y tomé el micrófono, todos los murmullos se apagaron. «Buenas noches. Soy Eugenia Vázquez, la nueva propietaria mayoritaria del edificio. Gracias por venir». Sentí todas las miradas encima. No temblé. Convocamos esta reunión para importantes relacionados con el cumplimiento de los contratos de arrendamiento. Hemos detectado irregularidades en el apartamento 4B, donde actualmente residen 4 adultos, cuando el contrato fue aprobado para 2. Además, los inquilinos han caído en mora tras la suspensión de subsidios económicos no declarados. Mientras hablaba, miraba directamente a Laura, que se hundía cada vez más en su asiento. Su rostro era una máscara de miedo, vergüenza y culpa. Ya no había excusas, solo verdad. Finalmente dije las palabras que había guardado durante tanto tiempo. «Por estas razones, el contrato de arrendamiento del apartamento 4B será cancelado. La propiedad será donada a una organización benéfica». Laura se levantó de golpe. «¡Mamá!», gritó. El salón se quedó en silencio. «Mamá, por favor, no hagas esto». Me volví hacia ella, con voz firme pero tranquila. «Disculpe, señorita. Si tiene algo que discutir, puede hacerlo con mi abogado. Su situación ya está legalmente resuelta». «Soy tu hija», gritó. «Y yo soy tu madre», respondí. «La que echaste». Los murmullos comenzaron a llenar la sala. Algunos vecinos se miraban entre ellos, otros miraban a Laura con asombro. Nadie entendía cómo una hija podía echar a su madre. Laura lloraba, de pie frente a todos, temblando como una niña regañada. «Perdóname, mamá. No sabía. Me equivoqué». Me quedé en silencio por un momento.
Respiré profundo y hablé con voz firme. ¿No sabías qué, Laura? ¿Que era tu madre? ¿Que después de 40 años de sacrificios no merecía ser echada como una molestia? Una señora mayor, doña Carmen, se levantó de su asiento. Señora Eugenia, lo que usted vivió no tiene nombre. No sabía lo que le habían hecho. ¡Qué dolor tan grande! Otra voz, la de don Miguel, agregó. Una madre no se vota. Nunca. Ni en la peor crisis. Las palabras de los vecinos se fueron sumando. Laura se hundía más y más, como si el piso se abriera bajo sus pies. Inés intentó intervenir desde el salón. «Esto es un abuso de poder. No puede echarnos así». Mi risa fue suave, pero se escuchó claramente. «¿Abuso de poder, Inés? ¿De verdad usted va a hablarme de eso?» La misma que llegaba sin avisar. Se sentaba en mi sillón favorito y me decía en la cara que ya era hora de que me fuera. La misma que convenció a mi hija de echarme para hacerle espacio a usted. Usted, que me trató como una carga cuando yo era la dueña de todo. Inés se quedó sin palabras. Laura la miró con rabia, contenida, como si de pronto entendiera todo lo que había permitido. «¿Sabe qué es lo más triste de todo esto?», dije mirando a Laura. «Que no fue la pobreza lo que nos separó, fue la falta de amor, de respeto. Porque si yo fuera realmente la anciana pobre y dependiente que ustedes creían, hoy estarían aliviados de haberse librado de mí». Laura negó con la cabeza, llorando. «No digas eso, por favor. Siempre te amé». Me acerqué a ella, con lentitud, sin perder Laura, la dignidad. «Tú me usaste. Tú no me amaste. Hay una gran diferencia. El amor no desaparece cuando ya no sirve». La sala estaba en silencio absoluto. Nadie se atrevía a hablar. Me volví hacia los asistentes. «El apartamento 4B será entregado a una fundación que ofrece refugio a mujeres mayores en situación de abandono. Mujeres como yo, que un día lo dieron todo por su familia y a cambio recibieron soledad». Los aplausos comenzaron a sonar, tímidos al principio, pero luego se volvieron unánimes. Era como si cada uno de esos vecinos sintiera que estaba presenciando algo justo, algo necesario. Laura se derrumbó en una silla, vencida. Inés trató de sostenerla, pero Laura la empujó. «Esto es tu culpa», gritó. «Tú me metiste esa idea. Tú dijiste que sería mejor que se fuera». Inés la miró con horror. «No te atrevas a culparme. Tú tomaste la decisión». Mauricio estaba mudo, como si su alma hubiera salido de su cuerpo. Los tres, que antes se mostraban como una familia perfecta, ahora peleaban como extraños. Quedaban nada del frente unido que formaban cuando me echaron. Solo ruinas, dolor y consecuencias. Cada uno enfrentando sus propios espejos. Me acerqué a la puerta para salir. Antes de hacerlo, miré una última vez a Laura. «Te perdono», le dije suavemente, «pero no por ti. Me perdono a mí misma por haber permitido tanto tiempo que me trataras como si no valiera nada, por no poner límites, por callar tanto. Eso ya no volverá a pasar». Y salí del salón, con los aplausos a mis espaldas, con la frente en alto, con la certeza de haber recuperado no una propiedad, sino algo mucho más valioso, mi dignidad. Afuera, el aire de la noche era fresco. Respiré profundo. Gilberto me esperaba junto al auto. «Lo ha hecho, señora Eugenia», me dijo con una sonrisa. «No muchas personas se enfrentan a su propio pasado con tanta entereza». Lo miré con serenidad. «No lo hice por venganza, Gilberto. Lo hice porque no quiero morir sabiendo que fui invisible para quienes más amé». En ese momento, supe que ya no era la mujer triste que salió de aquella casa con bolsas de basura. Era otra, era nueva. Y esa nueva Eugenia tenía planes. En los días siguientes, comencé a colaborar activamente con la fundación. Visité los refugios, hablé con otras mujeres como yo. Mujeres que habían sido cuidadoras, madres, abuelas, y que ahora vivían en soledad. Cada historia me tocaba una parte del alma, pero también me daba fuerza, porque entendí que no estaba sola, que somos muchas, y que nuestras lágrimas no son debilidad, son fuerza contenida, dignidad silenciada, amor sin reconocimiento. Y ahora, finalmente, estaba en mis manos cambiar esa historia. Convertí el apartamento que antes había sido mi prisión en un santuario para otras. Le puse flores, cuadros, mantas cálidas. Dejé una carta en una de las mesas. «Para la mujer que duerma aquí después de mí, no estás sola.
Yo también pasé por esto. Yo también lloré. Pero sobreviví. Y tú también vas a sobrevivir. Cuando terminé de decorar el lugar, en una de las sillas, me senté con una taza de café. Y lloré. No de tristeza, sino de alivio. Por fin, sentía que todo tenía sentido. Después de semanas de silencio, Laura volvió a llamarme. Esta vez no con exigencias ni súplicas, sino con una voz apagada. «Mamá, solo quiero hablar contigo. Solo escucharte». Me quedé en silencio unos segundos. «¿Por qué, Laura? ¿Qué esperas escuchar?» «No lo sé. Tal vez solo quiero saber si alguna vez podré reparar lo que hice». Respiré hondo. No había odio en Sith y Mercia, pero tampoco había olvido. El problema no es si puedes reparar lo que hiciste. El problema es que no te importó mientras no sabías quién era yo realmente. Laura lloró en silencio. Pensé que no tenías nada, que eras débil, y ahora sé que siempre fuiste fuerte, solo que yo era demasiado egoísta para verlo. No respondí de inmediato. Dejar que hablara era también una forma de justicia. «¿Dónde estás viviendo ahora?», pregunté. «Nos mudamos a un apartamento pequeño. Mauricio no ha conseguido trabajo y... bueno, Inés y Simón se fueron con otro hijo. Estoy sola en todo esto». Me mordí los labios. Una parte de mí quería consolarla. Otra parte sabía que no debía hacerlo. «¿Y ahora entiendes?», le pregunté suavemente. «¿Entiendes lo que se siente quedarse sola cuando más se necesita compañía?» «Sí, mamá», dijo llorando. «Ahora lo entiendo. Cada día, cada noche, me acuerdo de ti lavando los platos, cocinando, limpiando, y yo ni siquiera preguntaba cómo estabas». Esa confesión era necesaria a ella, porque por fin veía lo que siempre estuvo frente a sus ojos. Tarde o temprano, todos enfrentamos el reflejo de nuestras decisiones, le dije. Y el tuyo ha llegado, Laura. Colgué sin promesas, sin amenazas, sin esperanza de reconciliación inmediata. Me quedé mirando por la ventana de mi nuevo apartamento, donde el sol de la tarde bañaba todo con una luz cálida. Sentí el silencio como un aliado. No el silencio que pesa, sino el que abraza, el que no necesita explicación. Mi vida ya no dependía de la aprobación de nadie. No necesitaba que Laura cambiara para sentirme completa. Me bastaba con haber cambiado yo, con haberme rescatado de ese rincón oscuro donde me habían empujado. Una tarde, caminando por el parque, vi a una mujer sentada en una banca. Tendría mi edad. Lloraba en silencio. Me acerqué despacio y me senté a su lado. No dije nada, solo le ofrecí un pañuelo. Me miró sorprendida. «Gracias», susurró, y me contó su historia. No necesitaba muchos detalles. Era casi la misma que la mía. Hijos que se olvidan, familia que abandona, soledad disfrazada de independencia. Le hablé del refugio. Le ofrecí llevarla. Aceptó. Y esa noche, cuando la dejé en el apartamento 4B, supe que estaba exactamente donde debía estar. Ver su cara al entrar fue una recompensa silenciosa. «¿Todo esto es para mí?», preguntó. «Es para todas nosotras», respondí. «Para que ninguna más duerma con miedo. Para que ninguna más tenga que empacar su vida en bolsas de basura». Se abrazó a mí. Lloramos juntas. Dos mujeres que no se conocían, unidas por el mismo dolor, por la misma cicatriz. Y en ese momento, entendí que el amor verdadero no siempre viene de la sangre. A veces, viene de la empatía, de la compasión, de saber que otra mujer entiende tu herida sin juzgarla. Las semanas pasaron y cada día era una página nueva. Visitaba el refugio, ayudaba a organizar donaciones, compartía mi historia con quienes me lo pedían. Gilberto me animaba a escribir un libro. «Su historia puede ayudar a muchas más, señora Eugenia», decía. Pero yo no quería fama ni reconocimiento. Solo quería que ninguna mujer más se sintiera invisible, que supieran que incluso en la vejez, incluso después del abandono, se puede renacer, con dignidad, con fuerza, con silencio que no se rinde, sino que se transforma. Un día recibí una carta de Laura, escrita a mano, con letra temblorosa. Me pedía perdón nuevamente. Me contaba que había comenzado terapia, que estaba empezando a entender el daño que había causado, que no esperaba que la perdonara, pero que al menos quería que supiera que estaba cambiando. Leí la carta 3 veces. No lloré, no sentí odio, solo una punzada de algo parecido a esperanza. Tal vez un día podríamos tomar un café. Tal vez un día podríamos hablar sin reproches. Pero no hoy. Hoy yo aún estaba sanando.
Una de las voluntarias del refugio me regaló una planta. «Para que le haga compañía», me dijo. Era una planta pequeña, sencilla, pero fuerte. La puse en mi... Cada mañana la regaba, le hablaba, le daba luz, y cada día, al verla crecer, entendía algo nuevo sobre mí misma. Yo también me había marchitado, pero no me había muerto. Solo necesitaba otro entorno, otro suelo, otras manos, y esas manos al final fueron las mías, porque nadie puede salvarte si tú no decides salvarte primero. Una noche, mientras me preparaba una taza de té, pensé en Roberto, en todo lo que había hecho por mí, en silencio, en cómo me había protegido incluso después de su muerte. Me senté en el sofá, abrí la caja donde guardaba su carta y la leí una vez más. Tienes el poder de ser libre, Eugenia. Usa todo lo que construimos para vivir con dignidad. Cerré los ojos, lo sentí cerca y susurré. Lo estoy haciendo, amor. Y cada día, con cada paso que doy, lo hago también por ti. Al llegar a los 70 años, me encontré más viva que nunca. No por la ausencia de dolor, sino por la presencia de conciencia. Ya no caminaba por la vida esperando aprobación. Caminaba sabiendo que cada paso era mío, que mi historia, por más triste que hubiera sido, no era mi final. A veces miraba mis manos arrugadas, los pliegues de mi rostro, y sonreía. Esas marcas eran la prueba de que había vivido, que había amado, que había llorado, pero sobre todo, que había resistido. Y ahora, por fin, estaba floreciendo. Un domingo soleado, fui al mercado local. Compré flores, frutas frescas y un pan recién horneado. Al pasar por una pequeña librería, vi un cartel. Escritura para mujeres mayores. Entré sin pensarlo. Me inscribí. Era hora de contar mi historia con mis propias palabras. No para buscar compasión, sino para dejar huella. Porque las historias como la mía no se gritan, pero tampoco deben enterrarse. Deben contarse con verdad, con cicatrices, con silencios, porque solo así otras mujeres sabrán que no están solas. En el primer día del taller, conocí a otras mujeres como yo, algunas más jóvenes, otras mayores, todas con historias distintas, con un mismo hilo en común, la sensación de haber sido invisibles en algún momento de sus vidas. Escribimos con rabia, con ternura, con ironía, y al final del encuentro, nos abrazamos. No éramos víctimas, éramos sobrevivientes, y ese título no nos lo había dado nadie. Lo habíamos ganado con cada lágrima escondida, con cada noche en vela, con cada decisión tomada en silencio. Una de las mujeres del grupo, Estela, me dijo: «Eugenia, tu historia merece ser leída por muchas más. Es poderosa». Sonreí. Lo único poderoso que tengo es que decidí no rendirme. Ella me miró con admiración. Y eso es lo que más se necesita hoy en día. Comencé a escribir todas las tardes, a veces con dolor, otras con alivio. Había noches en que releía lo escrito y me sorprendía de lo mucho que había callado. No por miedo, sino por costumbre, porque nos enseñaron que las madres aguantan, que las abuelas no se quejan. Laura volvió a escribir. Esta vez no pedía perdón. Me contaba sobre un nuevo trabajo, cómo estaba aprendiendo a vivir con menos, sobre lo que Inés le había confesado en una discusión, que todo había sido manipulación. «Me siento tonta, mamá», escribió. «Fui manipulada y también me dejé manipular. No supe defenderte». Le respondí con una carta breve. «Lo importante no es lo que hiciste, sino lo que haces ahora. No esperes que las heridas sanen con palabras, cúralas con actos». No volví a escribirle después de eso. Dejé que el tiempo hiciera su parte. Un día, mientras regaba la planta que me habían regalado, noté que había florecido por primera vez. Era una flor sencilla, pero vibrante. Me quedé mirándola largo rato. Recordé una frase que había leído en un libro. Hay mujeres que florecen después del invierno más cruel. Yo era una de ellas. No porque alguien me salvó, sino porque aprendí a darme luz a mí misma. Ya no esperaba que el amor viniera de afuera. Lo sembraba cada día con mis propias manos. Y eso me bastaba. Gilberto vino a visitarme con una invitación. «Estamos organizando un evento para mujeres inspiradoras del año. Usted ha sido nominada». Me reí con incredulidad. ¿Yo? ¿Inspiradora? Él asintió. «Su historia ha tocado muchas vidas, señora Eugenia. Lo que ha hecho con el refugio es admirable.
Acepté ir, no por reconocimiento, sino por las otras mujeres, para mostrarles que no hay edad para empezar de nuevo, que la dignidad no se pierde con los años, que la vejez no es el final, sino otra forma de renacer. Esa noche del evento, me puse un vestido azul oscuro, elegante y sobrio. Me peiné con cuidado. Al mirarme al espejo no vi a la Eugenia que lloraba en un hotel olvidado. Vi a la mujer que reconstruyó su propia historia con las piezas rotas del desprecio. En el escenario, con el micrófono en mano, dije pocas palabras. No estoy aquí por lo que sufrí, estoy aquí por lo que hice con ese sufrimiento. Y si ustedes están pasando por algo similar, recuerden esto, todavía están a tiempo. Nunca es tarde para recuperar lo que otros intentaron quitarles. Las ovaciones me abrumaron, no por vanidad, sino por el eco que generaban en mi pecho. Era como si todas esas palmas dijeran al unísono: te vemos, te creemos, te valoramos. Cuando bajé del escenario, muchas mujeres se acercaron, me abrazaron, me contaron sus historias, me agradecieron por hablar en voz alta. Ese día confirmé que el silencio es fuerte, pero la voz también puede ser una herramienta de sanación. Y yo, que había callado tanto, ahora hablaba para que otras no tuvieran que sufrir en silencio como yo. Esa noche, al regresar a casa, abrí una libreta nueva. En la primera página escribí: mi nombre es Eugenia. Fui esposa, madre, cuidadora, fui invisible, fui desechada, pero también fui resiliente, digna y silenciosamente poderosa. Esta es mi historia, pero también puede ser la tuya. Cerré la libreta con una sonrisa y me serví una taza de té. Ya no necesitaba redención, ya no necesitaba que Laura me entendiera, ni que Mauricio se arrepintiera, ni que Inés se marchara, porque, finalmente, entendí algo profundo. Yo ya estaba completa. Con el paso de los días, comenzaron a escribirme mujeres de todo el país. Algunas me habían escuchado en el evento. Otras leyeron mi relato en revistas locales. No todas eran mayores. Algunas tenían apenas 40, pero ya llevaban encima el peso de años de abandono emocional. Me di cuenta de algo que me estremeció. Muchas de nosotras vivíamos sin saber que estábamos siendo silenciadas, que poco a poco nos apagábamos sin darnos cuenta. Y si mi historia servía para despertar a una sola mujer, ya valía la pena. Me propusieron grabar una entrevista para un canal de televisión local. Dudé. No me gustaba la exposición, pero accedí con una condición: que grabáramos en el refugio. Quería que se viera lo que habíamos construido juntas. Ese lugar ya no era solo un techo, era un símbolo, un testimonio de que de los escombros también se hacen templos. El día de la grabación, varias residentes me ayudaron a ordenar, a decorar, a preparar té. Algunas lloraban de emoción. «Usted nos dio una segunda vida», me dijo una. «No», respondí. «Ustedes la tomaron». Durante la entrevista, hablé con honestidad. Conté lo que viví, sin adornos, pero también conté cómo se puede transformar el dolor en impulso. La periodista me preguntó qué sentía por mi hija. Pensé unos segundos. No la odio. Tampoco la idealizo. Es una mujer que tomó decisiones equivocadas, como todos lo hemos hecho alguna vez. Yo también fallé como madre. Pero lo importante no es quedarse en el error, sino decidir qué se hace después. Su expresión cambió. Era como si mis palabras le hubieran tocado algo personal. Unos días después, Laura apareció en el refugio. No había avisado. Estaba parada en la entrada, con los ojos rojos y una pequeña caja en las manos. Una voluntaria me llamó. «Eugenia, tu hija está aquí». Mi corazón se aceleró, pero no de miedo, de certeza. Era el momento. Salí a recibirla. Se quedó inmóvil al verme. «Hola, mamá», apenas audible. Dijo: «¿Puedo hablar contigo un momento?» Asentí. Caminamos hasta una de las salas comunes. Nos sentamos frente a frente, como dos desconocidas que comparten un mismo pasado. «Vi la entrevista», dijo, «y lloré, porque por primera vez entendí el daño que te hice. No solo al echarte, sino al no verte». Abrió la caja. Dentro había fotos nuestras, de cuando era niña, de cuando cocinábamos juntas, de cuando aún te llamaba mami, y no la señora que vive con nosotros. Me atravesaron las palabras. No lloré. Escuché con el corazón abierto. Solo quiero decirte que me estoy esforzando, que estoy trabajando en mí, que no espero que me perdones, pero sí que algún día me recuerdes sin dolor.
Tomé una de las fotos. En ella yo sostenía a Laura en brazos, en un parque. Ambas sonreíamos. «Esa mujer ya no existe», le dije. «La que te sostenía a toda costa, la que se olvidaba de sí misma por cuidarte». Ella bajó la cabeza. «Pero no estoy enojada con ella. Le agradezco por haberme... aquí, porque gracias a su silencio, yo aprendí a hablar». Laura lloró. En silencio. Me tendió la caja. «¿Puedo dejarte esto?» Asentí. «Puedes». Nos quedamos ahí unos minutos más. No dijimos adiós. Solo nos levantamos y nos abrazamos. Breve, humano, real. Después de ese encuentro, no hubo más llamadas ni cartas. Tampoco las esperé. Era como si ambas supiéramos que lo dicho había sido suficiente. No perfecto, no redentor, pero sí honesto. Y a veces, la honestidad es más poderosa que el perdón. Las semanas continuaron. La vida siguió su ritmo. Las mujeres del refugio florecían cada una a su manera. Algunas volvían con sus familias, otras empezaban de cero. Cada historia era una confirmación de que, incluso en la ruina, pueden hacer algo digno. Una tarde, mientras leía en el jardín del refugio, una joven voluntaria se me acercó. «Eugenia, quería darte las gracias». La miré con sorpresa. «¿Por qué?» «Porque mi abuela y yo no nos hablábamos desde hace años. Después de conocerte, la busqué. Hablamos, lloramos, y ahora la visito cada fin de semana». Sonreí. Ese era el verdadero impacto. No la fama, no los reconocimientos, sino el eco silencioso de una historia que se multiplica, que inspira, que cura, que transforma. A veces me siento sola. No lo niego. Hay noches en que la ausencia de Roberto pesa, en que el silencio se vuelve espeso. Pero ya no me asusta, porque aprendí a convivir con mi soledad como con una vieja amiga. No es enemiga, es testigo, es parte del camino. En esa soledad encontré algo que nunca imaginé. Libertad. Libertad para pensar, para crear, para elegir. Ya no vivo bajo las reglas de otros. Vivo bajo la luz de mi verdad. Y esa verdad me sostiene más que cualquier compañía forzada. Un día, mientras caminaba por la plaza, vi a una anciana sentada sola en un banco. Tenía los ojos perdidos, como si cargara siglos de silencio. Me senté a su lado. No hablé, solo estuve. Como tantas veces deseé que alguien lo hiciera por mí. Después de unos... Ella sonrió. «Gracias», dijo sin mirarme. No sabía cuánto necesitaba esto. Me puse de pie. Le dejé una flor que llevaba en la mano y seguí mi camino. A veces, los gestos pequeños son los más poderosos, porque son los que no piden nada a cambio. El refugio comenzó a expandirse. Gracias a donaciones anónimas, pudimos alquilar otro piso en el mismo edificio. Más camas, más mujeres, más historias. Gilberto seguía ayudándome con los trámites, pero ya no me llamaba señora Eugenia. Me decía capitana. Y cada vez que lo hacía, me reía, porque nunca me había sentido capitana de nada. Pero ahora entendía que sí, era capitana de mi historia, de mi destino, de ese barco que durante años fue arrastrado por corrientes ajenas. Ahora tenía timón, y sabía hacia dónde iba. Un día, una de las residentes del refugio, llamada Milagros, se acercó a mí con un cuaderno en las manos. «He escrito mi historia, Eugenia. ¿Quieres leerla?» La tomé con cuidado, como quien recibe un tesoro. Esa noche la leí de principio a fin. Lloré. No por tristeza, sino por reconocimiento. Era como si sus palabras hubieran salido de mis propios recuerdos. Al día siguiente, la abracé. «Tienes que publicarla». Ella sonrió tímida. «Me inspiraste tú». En ese instante supe que lo que había sembrado ya estaba dando frutos. La editorial que había publicado mi libro me propuso hacer una antología con historias del refugio. Acepté con una condición, que los nombres reales no se usaran, que se protegiera a cada mujer. Ellas ya fueron expuestas demasiado, dije. Ahora merecen elegir cómo ser vistas. El proyecto fue un éxito. Se convirtió en una obra de referencia para muchas instituciones que trabajaban con mujeres mayores. Pero para mí, el verdadero logro era otro. Ver a cada una de ellas escribir, llorar, sanar y volver a creer en sí mismas. Una tarde, recibí un paquete sin remitente. Dentro, una caja pequeña con una nota. «Gracias por enseñarme a ver, L». Reconocí la caja. Un broche antiguo que había pertenecido a mi madre. Pensé que se había perdido. Me quedé mirándolo largo rato. No lloré, solo lo sostuve contra el pecho.
Cerré los ojos y susurré: «Gracias por devolverme una parte de mí». No necesitaba más, ni llamadas, ni visitas. Ese gesto silencioso y humilde era suficiente. A veces el perdón no se dice, se ofrece en forma de acto. El otoño llegó con sus hojas doradas y su aire frío. Me encantaba esa estación. Me recordaba que todo lo que cae no muere, solo se transforma, como yo. Salía a caminar todos los días, con bufanda y abrigo, observando los árboles cambiar. Una tarde vi a una madre empujar a su hija en un columpio. Reían, y por un momento sentí nostalgia, pero no era dolorosa. Era suave, era una caricia de lo que fue. Me senté en una banca y cerré los ojos. No necesitaba volver al pasado, me bastaba con haberlo trascendido. La alcaldía me contactó para ofrecerme una distinción por mi trabajo social. Dudé. No me gustaban las fotos, los flashes, las palabras grandilocuentes. Pero acepté por una razón. Si aparecía en los medios, tal vez otras Eugenias allá afuera se animarían a buscar ayuda, a salir del silencio. El día del evento, una mujer se me acercó llorando. Vi tu historia en internet. Me recordó tanto a mi madre, que corrí a buscarla. Estaba sola, abandonada. La llevé a casa. Esa fue mi medalla. Ese abrazo, esa redención silenciosa entre madre e hija. Volví al cementerio donde descansaba Roberto. Frescas. Llevé flores. Me senté frente a su tumba y hablé en voz baja. Lo logré, amor. Sobreviví a todo, incluso a mí misma. Y aunque no estés aquí, cada decisión que tomé la hice con tu voz en mi memoria. Sentí una brisa suave acariciar mi rostro. Cerré los ojos. No sé si era él. No necesito saberlo. Hay cosas que el corazón entiende aunque la mente no pueda explicarlas. Y en ese momento supe que estaba en paz, que la promesa que me hizo la había cumplido yo por los dos. Esa noche, al llegar a casa, me preparé una cena sencilla. Encendí una vela, puse música suave y me serví una copa de vino. Brindé por mí, por la mujer que fui, por la que soy y por la que aún seré. Porque la edad no limita los sueños, solo los transforma. Y yo aún tenía mucho por hacer. Pensé en abrir otro refugio en otra ciudad. Tal vez organizar charlas. Tal vez seguir escribiendo. O tal vez solo vivir. Caminar, sentarme al sol. A veces, el mayor acto de resistencia es existir con alegría después del dolor. Noche, en mi mesa de una foto. No es mía ni de Laura. Es del primer grupo de mujeres que vivió en el refugio. Todas sonríen. Algunas ya no están. Otras se fueron a vivir con sus familias. Otras siguen aquí. Esa foto me recuerda que no estoy sola, que nunca estuve sola, que había un ejército silencioso esperando despertar. Mujeres invisibles que ahora brillan con luz propia. Y si algún día mi historia se olvida, que al menos sus vidas sigan hablando, porque ellas también merecen ser recordadas. Antes de dormir, suelo mirar el techo y agradecer por el silencio, por la caída, por el abandono, porque todo eso me empujó hacia mí misma. A veces las personas más fuertes no son las que gritan más alto, sino las que aprenden a escucharse en medio del ruido. Y yo aprendí, con cada rechazo, con cada lágrima, con cada día sola, aprendí a nombrarme, a abrazarme, a no pedirme disculpas por haber sido buena, paciente, generosa. Y ahora, cuando me miro al espejo, ya no veo a la abuela invisible. Veo a Eugenia, y Eugenia está viva. Una tarde, mientras tejía en el jardín del refugio, una niña pequeña se acercó con su abuela. Era una de las nuevas voluntarias. La niña me miró con curiosidad. ¿Usted es la señora que ayuda a las abuelitas? Sonreí y asentí. Eso dicen. La pequeña se sentó a mi lado. Mi abuela dice que usted es una heroína. Me reí suavemente. No soy una heroína, cielo. Solo soy alguien que un día decidió no dejarse apagar. La niña me abrazó sin decir nada. Y ese gesto, inocente, me recordó lo más importante. Siempre hay alguien observando. Empecé a dar pequeñas charlas en centros comunitarios. Hablaba sobre el derecho a envejecer con dignidad. Algunas personas se sorprendían al verme tan lúcida, tan clara. Me preguntaban cuál era mi secreto. Yo siempre decía lo mismo. Aprendí a no quedarme donde no me ven. Esa frase se volvió un lema. Apareció en camisetas, en carteles, en murales pintados por mujeres del refugio. No te quedes donde no te ven. Era más que una advertencia. Era una invitación a moverse, a despertar,
a salir del rincón en que nos colocan. Una periodista joven me pidió hacer un documental. Su historia puede cambiar vidas, insistía. Acepté solo si podía incluir otras voces. Yo soy solo una entre muchas, le dije. El documental se llamó Silencio no es olvido. Fue premiado en varios festivales, pero lo más importante ocurrió después. Comenzaron a llegar cartas, mensajes, correos de mujeres que se reconocieron en nosotras. Pensé que era la única, decían. Y no, nunca lo fuimos. Solo estábamos dispersas. Ahora, al fin, comenzábamos a encontrarnos. Un día recibí una carta de Inés. No la esperaba, no la deseaba, pero la abrí. Era breve. No tengo excusas, solo remordimientos. Perdí a mi madre hace años y nunca la valoré. Después de lo que pasó contigo, entendí el daño que hice. Nunca me perdonaré, pero quería que lo supieras. No respondí. No era necesario. El silencio también es respuesta. A veces, el arrepentimiento llega cuando ya no hay vínculo que salvar. Y eso también está bien. No todo debe terminar con reconciliación. Algunas historias solo necesitan cerrarse. Laura volvió a escribirme. Esta vez fue una carta distinta. No hablaba de ella, hablaba de mí. Me agradecía por haber sido fuerte, por no haber devuelto el golpe con odio, por haberle enseñado con hechos lo que significa dignidad. Quisiera algún día ser una madre como tú. Tal vez aún estoy a tiempo. Esa frase me tocó profundamente, porque más allá de todo, yo no quería que ella fuera perfecta. Solo quería que despertara, que entendiera. Y aunque fue tarde, lo hizo. Y eso ya era suficiente para mí. Gilberto me entregó una propuesta. Algunos inversionistas quieren replicar el modelo del refugio en otras provincias. ¿Qué piensa? Me quedé mirando los papeles. Era todo lo que habíamos soñado, multiplicado por 10. No quiero que se vuelva una franquicia sin alma, dije. Esto no es un negocio, es un espacio sagrado. Acordamos nuevo refugio que sería gestionado por mujeres que hubieran pasado por uno, que la semilla fuera real, viva, que no se perdiera el espíritu. Y así nació una red, de mujeres para mujeres, con historia, con verdad. Una noche, en medio de una tormenta, se fue la luz en el refugio. Tomamos velas y nos reunimos en el salón. Algunas comenzaron a contar historias, otras cantaban. Yo me senté en un rincón, solo observando. En un momento, una de las más jóvenes dijo: «Todo esto existe por Eugenia». Me sonrojé. «¿Pero otra mujer, de cabello blanco?», respondió. «No, hija. Esto existe porque muchas Eugenias se negaron a morir en silencio». Y todas aplaudieron. Esa frase quedó grabada en mi alma. Porque sí, yo fui una. Pero ahora éramos legión. Los años comenzaron a notarse en mi cuerpo. Las caminatas eran más lentas. La vista se cansaba. Pero mi mente seguía despierta. Mi alma, más viva que nunca. Una voluntaria joven me ofreció ayudarme a escribir mis memorias completas. Le dije que sí, pero con una condición: que no omitas mi tristeza, que no suavices mis caídas, porque ahí es donde está la verdad. Y así lo hicimos. Cada página era un espejo, un testimonio, una herida cerrada con hilo de oro. Porque el dolor no se borra, se transforma en sabiduría. Recibí la visita de un joven periodista. Me dijo que había crecido oyendo hablar de mí. Mi madre estuvo en su refugio. Dice que le salvó la vida. Me mostró una foto. Era Milagros, la mujer del cuaderno. Sonreí emocionada. ¿Ella ¿Y cómo ahora está?, pregunté. Es maestra. Da clases de literatura en una escuela rural. Siempre habla de usted. Cerré los ojos por un momento. A veces uno siembra sin saber qué florecerá. Y cuando florece así, en generaciones nuevas, sabes que todo valió la pena. Una noche, mientras escribía una carta para una nueva residente, me detuve a mirar por la ventana. La luna llena iluminaba todo. Respiré profundo. No tenía miedo de la muerte. No me inquietaba el futuro, porque ya había hecho lo que vine a, no con grandilocuencia, sino con constancia, con dignidad, con ese poder que solo tienen las que han sido rotas y aún así eligieron levantarse. Me recosté en mi sillón favorito cubriéndome con la manta que tejí. Y antes de cerrar los ojos, sonreí, porque Eugenia estaba viva. Y, más que eso, estaba en paz. Desperté con el canto de los pájaros y una sensación extraña de plenitud. No era un día especial. No había eventos programados, ni visitas esperadas. Pero mi corazón sabía que algo
Estaba cerrando. Preparé mi desayuno con calma, regué mis plantas y me senté en el jardín. Las hojas danzaban con el viento como si celebraran algo invisible. Y entonces lo comprendí. No necesitaba que el mundo me aplaudiera. Ya había sido vista, escuchada, reconocida por mí misma. Y eso, después de una vida entera de silencio, era suficiente. Recibí una carta de una mujer que vivía en otro país. Había leído sobre el refugio en un artículo traducido. Me contaba que después de años de maltrato familiar, decidió dejar su casa y comenzar de nuevo. No sé si alguna vez nos conoceremos, Eugenia, pero usted me dio valor desde el otro lado del mundo. Lloré al terminar de leer. No de tristeza, sino de asombro, porque las palabras, como las semillas, viajan lejos. Y cuando germinan, no hay frontera que detenga su fruto. Mi historia ya no era mía, era nuestra. Un domingo, varias mujeres del refugio organizaron una comida en mi honor. No me lo esperé. Me llevaron al salón principal, decorado, con flores y luces. «Gracias por encender nuestras vidas», decía un cartel. Cada una trajo un plato, una historia, una sonrisa. Algunas ya peinaban canas, otras apenas salían de su juventud, pero todas tenían algo en común. Habían vuelto a creer en sí mismas. Y en ese momento supe que el refugio no era un lugar físico. Era un estado del alma, un espacio interno, donde una mujer aprende a no dejarse apagar nunca más. Tomé la palabra al final de la comida. «Gracias por este gesto, pero recuerden algo. No vine a salvarlas, vine a salvarme. Y en el proceso nos encontramos. Hubo lágrimas, abrazos, risas y una promesa silenciosa entre todas. Cuidar lo que habíamos construido. Porque ese refugio no era mío, era de todas y debía sobrevivirnos. Porque el mundo necesita más espacios donde las mujeres puedan sanar sin ser juzgadas, sin ser invisibles, sin tener que pedir perdón por existir. Una madrugada me desperté sobresaltada. No por miedo, sino por un sueño. Vi a Roberto sentado en nuestra vieja cocina, sonriendo, con una taza de café en la mano. Me miró y dijo: «Lo hiciste bien, amor». Me desperté con lágrimas, pero con el pecho lleno de calma. Era como si, por fin, su alma y la mía hubieran cerrado el ciclo. Ya no lo lloraba desde la ausencia. Lo recordaba desde la gratitud, porque, aunque partió, su amor fue el cimiento invisible de todo lo que construí. Las fuerzas comenzaron a disminuir. Nada grave, solo el cuerpo pidiendo más pausas, más silencio. Caminábamos, dormía más, pero no había tristeza en ello. Cada etapa de la vida trae su propio ritmo. Y yo ya había corrido demasiado. Ahora me tocaba contemplar, ver florecer lo que sembré, acompañar con la mirada a quienes recién comenzaban su camino, ser raíz en lugar de ala. Y eso también era una forma de volar. Empecé a dejar cartas escritas, no de despedida, sino de continuidad. Una para cada mujer del refugio, una para Laura, una para Milagros, una para la nueva directora que me sucedería, una con palabras sencillas pero verdaderas, porque lo único que quería era que supieran que no estaban solas, que incluso si yo ya no estaba físicamente, mi historia vivía en cada rincón, en cada manta, en cada taza compartida, en cada noche en que el silencio doliera menos, porque sabían que alguien antes también lo había habitado. Un día, mientras me peinaba frente al espejo, vi en mis ojos todo lo que había vivido. Ya no eran tristes, eran profundos, como lagos que lo han visto todo, y aún así reflejan el cielo. Me puse un broche en el cabello, el que Laura me devolvió, y pensé, al final, todo encuentra su lugar. No con prisa, no con rabia, sino con el tiempo exacto que la vida necesita para enseñarnos lo que no aprendimos a gritos. Yo había aprendido desde el silencio. Y ese aprendizaje era ahora mi corona. Esa noche, mientras me recostaba, sentí que el ciclo estaba completo. Cerré los ojos con una sonrisa. No tenía miedo. No había pendientes. No había culpas. Había paz, suave, serena. Una paz, como la voz de una madre que arrulla sin decir palabra. Si esa era mi última noche, no importaba. Porque Eugenia, la mujer invisible, la abuela silenciada, la madre descartada, se había convertido en faro, en refugio, en símbolo, no por vanidad, sino por amor, porque cuando una mujer se rescata a sí misma, rescata a muchas más. Y si estás escuchando esto,
Si alguna vez te sentiste como yo me sentí, si te rechazaron, te hicieron invisible, te apagaron, recuerda, todavía estás a... Nunca es tarde para recuperar lo que otros intentaron arrebatarte. Nunca es tarde para renacer. Porque si Eugenia pudo hacerlo, tú también puedes. Y aunque el mundo guarde silencio, tú, mujer, puedes gritar con tu existencia. Puedes escribir tu historia. Puedes comenzar de nuevo. A tu ritmo. A tu manera. Con dignidad. Con fuerza. Con esa luz que nadie jamás podrá apagar.